Ok, lo que tiene que ver con Entonces, la direccionalidad. pero más que nada era de... Ajá, Bien, ya la vamos a ver, ya la vamos a repasar. Ok, sí. ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Ves la pantalla? Em, ahora sí, ajá. Bien, ahí ves el gráfico. Ahí ¿Perdón? ves el gráfico. Sí, sí lo veo. Perfecto. Bien, entonces, vamos a ver el tema de los bloques de órdenes, ¿ok? Para repasar. Por aquí hay uno, aquí está. Bien, vamos a aprovechar que este par hizo uno hoy y lo vamos a ir repasando. Aquí hay un ejemplo de ambos, tanto de subida como de bajada. Vamos a empezar con el de bajada. Recuerda que un bloque de órdenes se forma Sí. luego de un impulso, ¿ok? Fíjate que aquí el par hizo un impulso y donde se forma el bloque, fíjate que este fue el último impulso alcista, que es esta vela verde, y luego viene esta vela fuerte que envuelve el impulso anterior, ¿sí? Entonces, allí justamente en ese punto Ajá. se forma el bloque de órdenes. Bien, entonces, este es un ejemplo de un bloque de órdenes bajista. Aquí abajo, aquí en este mismo par más abajo hay otro, ya lo vamos a ver. Parece que no recuerdo en qué temporalidad fue que lo vi. Aquí está. Bien, está aquí más pequeñito. Fíjate, final de un impulso. Aquí estas dos velas verdes. Luego que viene una vela envolvente y se genera el bloque de órdenes. ¿Sí? Estos dos son ejemplos de bloque de órdenes para venta, ¿sí? Para buscar opciones en venta. Ahora, vamos a ver, por aquí hay uno en compra, que tenía opción de compra. Fíjate, tenemos este aquí, que es lo contrario, final de un impulso bajista, luego viene una vela que envuelve y se genera el bloque de órdenes. Vamos ahora con otro par para buscar uno. Fíjate aquí, aquí hay otro ejemplo. Tenemos final de este impulso aquí, ¿okay? De este aquí, este impulso bajista, o sea, de este retroceso bajista. Luego viene una vela que envuelve, que es la verde, y No. allí nos deja el bloque de órdenes. ¿Ven? Ahí aclaraba tu duda o aún continúas con la duda. No, está bien. Okay. Era como... De igual forma, pues bueno, lo sigues practicando allí. Cualquier duda, pues me avisa. Ahora bien, vamos con el siguiente paso, con el siguiente objetivo. Recuerda que yo te comenté que el paso número uno es el tema de la estructura, ¿sí? Es decir, saber el tema de que son impulsos y retrocesos, que eso es una estructura de un par, de cualquier par, siempre te va a hacer un impulso, un retroceso, una acumulación, una distribución y luego continúa con sus impulsos y retrocesos, ¿sí? Sin embargo, hay momentos donde el par no se comporta de esa manera, es decir, que no hace retrocesos, sino que hace puros impulsos. Cuando eso sucede, se generan los llamados imbalances o ineficiencias, ¿sí? Es decir, cuando el mercado no se comporta de la manera correcta. Si está programado para hacer impulsos y retrocesos y solo hace puros impulsos, ahí justamente se forman los imbalances, la ineficiencia del precio, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, aquí el par este mismo hizo un imbalance hoy, ya lo vamos a ver. Fíjate cómo es el imbalance y cómo se ve. Mayormente es cuando vienen varios impulsos Ajá. seguidos, por ejemplo aquí, o cuando hay una vela así tan grande como esta. En este caso lo tenemos en este punto. Fíjate este espacio, fíjate que aquí hay una mecha, si la ves aquí, aquí hay una mecha, ¿sí? Que es esta mecha, y aquí Ajá. abajo tenemos otra, ¿ok? Fíjate que en este espacio entre mecha y mecha no hay nada,
Es decir, allí lo que se ve es el espacio de la vela y ya. Aquí el precio no fue eficiente, es decir, no hizo retroceso, lo que hizo fue seguir cayendo. Entonces, en ese espacio entre mecha y mecha se genera el imbalance. El imbalance es como un imán en el precio, es decir, que en algún punto él viene y lo rellena, ¿sí? Es decir, saca, imagínate este punto que hay dinero acumulado. Si recuerdas la clase de bloque de órdenes, te expliqué que los fondos de inversiones y los bancos no operan igual que nosotros. Ellos son los que le dan la liquidez al broker, por lo Ajá. cual ellos meten el dinero directamente en la bolsa, ¿sí? No utilizan broker intermediario y meten muchas cantidades de dinero. Entonces, para que no se vea la manipulación tan fuerte en el precio, se generan este tipo de movimientos de ineficiencia, que no es más que el precio lo que hace es mitigarlo, es decir, sacar la liquidez que hay allí. Recuerda que el mercado no es que se vuelve loco ni nada, es que está programado de manera algorítmica, de manera lógica, para cumplir ciertos procesos. Y esos procesos son impulsos, retrocesos, distribución, acumulación y sacar liquidez. Más que todo es eso, o sea, mitigar los movimientos anteriores. O sea, cada vez que el par hace una caída fuerte, siempre te va dejando huellas donde pueda hacer un retroceso. Que por ejemplo, ya vimos la primera, que es la parte de los bloqueos de órdenes. Y ahora pues vamos a agregar los imbalances. Ajá. Recuerda, el imbalance es un espacio Ajá. entre mecha y mecha. Y ahí el precio lo que hace, tú vas a ir viendo cómo el precio va, los va a ir rellenando y hace una reacción. ¿Sí? También vas a encontrar, por ejemplo, aquí en este punto, que aquí hay otro imbalance, fíjate que aquí hay una mecha y aquí hay otra, y también coincide con un bloque de órdenes, Ajá. es decir, una zona que es un poco más fuerte. Fíjate aquí como ya el par sacó una parte del imbalance, que fue esta, fíjate aquí lanza un mechazo y el precio sube. ¿Sí? Es decir, que queda aún un espacio de imbalance por sacar. Entonces es probable que con el par llegue a este punto, haga algún tipo de reacción, haga algún tipo de retroceso hacia arriba, puede sacar el bloque de órdenes y ahí puede buscar subir un poco más. ¿Sí? Sería como una opción para este par. Allá me voy. Fíjate que de momento este par está tocando aquí este bloque de órdenes. ¿Me vas a acompañar? Ese bloque de órdenes ¿Me vas a acompañar? podría impulsar el precio hasta aquí, que es poco, fíjate que son solo 17 pips. ¿Cuál voy con la abuela? Y después puede subir un poco más La mejor a es. buscarlo de arriba. ¿Sí? Este podría ser un análisis ¿El papá? aquí rápido, Ok. conforme lo que está haciendo la estructura. Ok. Los imbalances también, pues bueno, lo puedes encontrar así en forma de venta, como esta, o esta así en forma de compra. Estos así que se vienen de esta forma es para buscar una venta, y los que están en la parte de abajo de esta manera es para buscar una compra, o opciones de compra. ¿Sí? Ahora vamos a buscar este par, pero cuando lo pase, que también tiene imbalances. Sí, fíjate que este también tiene uno de compra aquí, fíjate, de aquí a aquí está este hueco aquí, y fíjate que el par, cuando él buscó hacer el retroceso, entró fue justamente en la zona del imbalance, es decir, no tocó el bloque de órdenes, sino que tocó la zona de imbalance y se fue para arriba, y aquí hizo ruptura, está haciendo en este momento un retroceso, probablemente para subir un poco más. Los imbalances los vas a ver en todas las temporalidades, ¿sí? Quizás mayormente, vamos con el oro, porque el oro tiene bastantes ejemplos de imbalance. Incluso en el video de YouTube, el imbalance creo que lo explico con el oro y con otras divisas. El repaso. Bien, vámonos por acá. Ok. Mm. Fíjate, mayormente cuando veas velas así de esta forma, o sea que son velas largas, en temporalidades altas, por ejemplo un día, semanal, mensual y 4 horas, cuando cambias a temporalidades más pequeñas, en la mayoría de los casos, en esas velas siempre vas a encontrar imbalances ocultos, ¿sí? Imbalances pequeñitos, o bloqueo de órdenes pequeños.
Fíjate aquí, por ejemplo, en este caso, aquí lo que hay es un bloque de órdenes. Fíjate como el precio lo saca y luego siguió su rumbo hacia arriba. Bien, otra importante que tienes que tomarlo en cuenta, que es el único patrón de vela que yo tomo en cuenta al momento de operar, son las velas doji. Las velas doji son esas velas que tú ves que Ujú, tienen más mecha que cuerpo. Por ejemplo, esta de aquí, fíjate que es más mecha que cuerpo. Esas velas que son de esa forma son velas que engañan, porque mayormente ujú, lanzan un mechazo, te confunden, tú piensas que va a seguir subiendo el precio y de repente pum, cae. Esas son las velas trampa, las velas que sacan liquidez ujú, y también funcionan como si fuese un bloque de ujú, órdenes en ciertos puntos. ¿Por qué? Porque el precio siempre las va a sacar. Fíjate que esta aquí generó la doji, el precio luego retrocede, llegó a la mitad de la doji y luego siguió subiendo un poco más. ¿Sí? Entonces, si bajamos un poco más la temporalidad, fíjate que en 5 minutos el precio dejó un bloque de órdenes aquí pequeño. Es decir, la doji, que en 15 minutos es una doji, en 5 minutos es un bloque de órdenes. ¿Sí? ujú, Pero tienes que estar pendiente allí cuando veas ese tipo de velas, que son ujú. más mecha que cuerpo. Cuando bajas una temporalidad menor, allí te vas a dar cuenta de que esa doji era un bloque de órdenes más pequeño o una zona con imbalance. Por eso tienes que estar muy pendiente cuando veas una vela de esa forma, porque allí siempre vas a encontrar una zona de interés. Por ejemplo, este par creo que hizo aquí, fíjate que en 4 horas el par que nos dejó un ejemplo de esa vela. Si lo vemos aquí, es un mechazo, si te das cuenta, un mechazo largo, que es más mecha que cuerpo. ¿Sí? Ujú. Cuando bajamos la temporalidad, Sí. nos encontramos allí que es un bloque de órdenes pequeño, que tiene zonas de imbalance en otra temporalidad y así. Pero en 4 horas es simplemente un mechazo. ¿Sí? Pero lo bajamos a 30 minutos y vemos aquí perfectamente un imbalance. Lo bajamos a otra temporalidad y tiene un bloque de órdenes. ¿Sí? Por eso es importante que cuando veas ese tipo de vela en una temporalidad alta, vayas bajando la temporalidad para que veas que puede haber allí que el par vaya a buscar. Entonces, este par tiene una alta probabilidad que primero mitigue la zona de abajo, ¿sí? Al mitigar aquí abajo nos estaría haciendo un nuevo bajo más bajo de este punto, haga un retroceso complejo durante la madrugada o algo Ujú. así, y en el transcurso del día de mañana empieza a caer nuevamente. ¿Sí? Recuerda que esta es la última semana de este mes operable, por ejemplo, ya el viernes cierra el precio, ¿verdad? Y cuando apertura el domingo, que Ujú. apertura la sesión de Tokio y Sydney, ya apertura con el mes de mayo, sí, ya apertura como 1 de mayo. Entonces ya allí, Ok. hasta el viernes sería el último día operable de este mes. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a la vela mensual, Ujú. justamente ¿qué hizo el precio? ¿Qué hizo el precio en mensual? Hizo un nuevo alto más alto. Es decir, que lo que está haciendo ahorita en venta es un retroceso, porque en mensual acaba de romper estructura. ¿Sí? Entonces coincide con nuestro análisis en temporalidad más pequeña. ¿Por qué? Porque el par lo más probable es que haga un retroceso para luego entonces empezar mayo nuevamente subiendo un poco más. ¿Ok? Entonces el análisis pues Ok. coincide conforme con la estructura. Entonces, en temporalidades pequeñas el par está haciendo un retroceso, por eso se ve bajista, y en temporalidad mensual está alcista porque rompió estructura. Simplemente está haciendo un retroceso para luego seguir subiendo, que es Ujú. la mayor probabilidad del mes que viene. También hay que ver el tema de las fundamentales, las noticias y todo eso. ¿Sí? No sé si te comenté en alguna Ok. oportunidad que te Ujú. descargaras el Investing. ¿Lo descargaste? Sí. No, todavía no. Investing, ¿no?
Cuando lo descargues en el teléfono, pues te explico en la siguiente clase cómo filtrarlo para que solamente veas las noticias más importantes. En el momento que lo descargas en el teléfono, Ah, ahí ok. se sincroniza con la hora de tu país automáticamente. Ajá, está bien. Ujú. ¿Sí? Bien, entonces, si tienes alguna duda, consulta. Eh, bueno, por ahorita, digamos, ¿cómo le digo? Sí se me complica el tema ujú, de las velas, por decirlo así. Ujú. Bien, ¿qué dudas tienes en cuanto a las velas? Lo de Am, la direccionalidad, lo que me mencionaste al principio. bueno, eso, sí, sí, digamos, y sí, más que nada es eso, porque digamos, bueno, es que, bueno, estoy empezando, Claro. entonces como que uno se enreda a veces, ajá, Bien, perfecto. Vamos a ver. hacia dónde, digamos, hacia dónde. Bien, vamos a hacer un ejemplo con un par que se vaya a analizar desde cero, que no tenga ningún análisis previo. Fíjate, lo primero que tú vas a hacer al momento Ajá, de abrir el gráfico es verlo en la temporalidad más alta. Fíjate que yo lo tengo desde un minuto hasta mensual, ¿sí? Entonces, ajá, vamos a ir en mensual, primeramente para saber, sí, por así decirlo, la estructura más alta, la estructura más fuerte. Fíjate este par, por ejemplo, ajá, el último intento de hacer un alto más alto fue en octubre del año pasado, ¿sí? Este fue el último más alto. Ya este pues es de años anteriores del 2014. Entonces, el par hizo este alto, luego vino como un retroceso, donde no generó puntos más bajos que los años anteriores, que los meses anteriores, y por eso desde enero, desde inicio de este año, ha estado subiendo. Entonces, en ajá, mensual podemos decir que está un poco alcista, ¿sí? Porque ya hizo un alto más alto que el último que ajá, dejó en octubre, y probablemente en mayo busque hacer un alto más alto que el que dejó en 2014, ¿sí? Entonces, ya en mensual ya, sabemos ajá, la posible estructura que va a tener el par, el posible movimiento en mensual, ¿sí? Ahora bien, si ajá, vemos que el par ya está buscando hacer un alto más alto, ya hizo uno más que el de octubre, en temporalidades más pequeñas, en mensual por ejemplo, fíjate que en mensual se ve que va a ser un retroceso, fíjate que ya aquí hay un bloque de órdenes, sí, ¿sí? Entonces, en mensual hizo ajá, un punto más alto que el de octubre, en semanal se está formando el retroceso por haber hecho un punto más alto que el que dejó en octubre, y tenemos ya una posible zona donde podemos entrar en semanal. ¿Por qué? Porque nos dejó este pequeño bloque de órdenes. Ahora bien, cambiamos a un día. En un día, fíjate, nuevamente nos confirma el retroceso. Aquí se ve cuando hizo el punto más alto y empezó a hacer el retroceso. ¿Ok? Cambiando, ajá, por ejemplo, a 4 horas. En 4 horas vemos una zona aquí importante, un bloque de órdenes pequeñito. Bien, tenemos este bloque de órdenes aquí pequeñito. También tenemos uno aquí abajo, ajá, fíjate que aquí, sin embargo ya este lo mitigó. Y cuando vamos bajando de temporalidad, pues vamos viendo otras zonas. Fíjate que aquí hay otro bloque, este se ve más pequeño y así. ¿Ok? ¿Qué pasa? Vamos a ir desde la temporalidad más alta, como te diste cuenta, y vamos a ir bajando. ¿Qué sucede? Si vemos que en esta temporalidad hizo una ajá, ruptura alcista, como te diste cuenta, en las otras temporalidades más pequeñas está en un retroceso. ¿Qué quiere decir esto? Que la tendencia mensual
de momento se ve alcista, posiblemente va a seguir subiendo en mayo, pero antes de empezar a seguir subiendo va a ser el retroceso, ¿sí? Es decir, que si nosotros tomamos una venta, por ejemplo en este bloque de órdenes que está aquí, estaríamos entrando en un retroceso. Este retroceso nos podría dar una ganancia que puede ser hasta aquí y de repente pum, se vuelve ahí. ¿Por qué? Porque la tendencia fuerte, la tendencia mayor es que va a subir un poco más. Pero si metemos una compra en este momento, pues el par de aquí puede hacer el retroceso hasta que llegue un punto donde sacan liquidez y vuelve a subir. Pero en el momento que el par deje de hacer el retroceso, es decir, que deje de bajar, vamos a suponer que entre en este bloque de órdenes pequeñito que está aquí, y él empieza entonces a hacer estructura alcista en temporalidades más pequeñas, tú entras en compra, por ejemplo aquí, y la dejas a largo plazo. ¿Por qué? Porque en el momento que ya él deje de hacer el retroceso, se va a alinear con la temporalidad mayor, que es alcista. ¿Sí? Es decir, recuerda que cada temporalidad que vamos viendo tiene su estructura. La mayor, que es la mensual, está alcista, la semanal está en retroceso, la diaria Sí, sí. también, pero cuando llegamos a una hora se ve como si estuviese bajista, porque fíjate que ha hecho puntos más bajos, por ejemplo aquí, hizo un punto más bajo aquí y está haciendo su retroceso a este bloque de órdenes. ¿Sí? En el momento que ya deje de ser bajista o tener ese retroceso, ya se va alineando con las temporalidades más altas. Y ahí estamos entrando donde inicia el movimiento. Si recuerdas en la clase anterior te comenté que vas a ir aprendiendo a entrar donde justamente se genera el movimiento, donde se empieza a generar los impulsos. ¿Sí? Entonces, al inicio, Sí, sí. cuando comiences a analizar, lo que vas a hacer es entrar en mensual, incluso lo puedes hacer desde diario, te puedes guiarte solamente por diario y no mensual, pero por ejemplo, así como yo lo realizo desde mensual, ves lo que ha hecho el par durante el mes, y tú dices, bueno, si este ya acaba de hacer un alto más alto, en temporalidades más pequeñas se va a ver el retroceso. ¿Sí? Se viene el retroceso. Entonces en el momento yo puedo ir aprovechando el retroceso, sabiendo que el retroceso son beneficios cortos, porque cualquier punto el precio lo que hace es seguir subiendo, pero puedes ir tomando ventas pequeñas, que si de 30 pips de ganancia, 40 pips de ganancia, hasta el punto que tú veas, bueno, ya aquí ya no me está haciendo más estructura de retroceso, es decir, más estructura bajista, y automáticamente empieza el par a acumular órdenes para empezar a subir. Y ahí aprovechas todo el movimiento. ¿Por qué? Porque si vamos a suponer que la compra la de en este bloque de órdenes que está por aquí, ya de aquí son 300 pips de ganancia. Un buen movimiento. ¿Sí? Y si busca romper la zona que dejó en el 2014, pues serían como 500 pips. Ya obviamente al romper ese alto del 2014, el par va a volver a hacer un retroceso, porque se está rompiendo una zona fuerte donde el precio no ha tocado desde el 2014. ¿Sí? O sea, casi ya 10 años que no toca ese punto. Entonces ahí ya sabes que automáticamente el par va a hacer un retroceso. Entonces básicamente lo que vas a ir practicando es lo que hemos visto hasta el momento, que es estructura. Recuerda que la estructura es impulso, retroceso, impulso, retroceso, distribución, que es cuando empieza a acumular para hacer ventas, y acumulación es lo mismo pero para empezar a hacer compras. ¿Sí? Que es como vimos en el oro, que empieza a quedarse en un solo punto, como bailando en un solo punto, y después empieza a romper estructura. ¿Sí? Ahora le vas a agregar bloque de órdenes, que son las zonas, las huellas que te va dejando el precio mientras va cayendo o va subiendo, para tomar entradas, y ahora le agregas el imbalance, que son las zonas de ineficiencia. ¿Sí? Entonces, la tarea que vas a tener es que vas a analizar un par, ¿sí? Vas a determinar en mensual qué estructura tiene, vas a tomar un captura de la temporalidad mensual y vas a colocar, yo lo observo alcista, ¿bien? Y luego vas a ir bajando de temporalidad para que vayas viendo los bloques de órdenes y los imbalances. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este es el posible escenario para este par. Ahora mencióname un par que quieras analizar.
Que le diga ¿Tienes ahorita. algún par para analizar? Am, puede ser. ah, ¿cuál está ahorita? Puede ser el euro con el UCD. Es el que Sí, está, ese ¿no? fue el primero que vimos. Ujú. Ok, entonces sería el euro con el Es el que JPY. estamos viendo ahorita. Es cierto. Sería, entonces, este AUDCAT. Este de cap, perfecto. Ya lo voy a colocar. Yo creo que tengo tiempo que no lo analizo, pero a ver. Sí, fíjate que incluso creo que no tengo nada. A ver, no tengo. Ah, no sé. Tengo un dibujo por allí. No. Ok. Bien, fíjate este en mensual, que es la primera temporalidad. Fíjate que él buscó hacer el alto más alto en enero, en inicio de año, y luego empezó fue a hacer retroceso, a caer. Tiene Ujú, que 2 meses cayendo. Este mes de abril también está igual. Fíjate que aquí que se ve claramente, un ejemplo, un bloque de órdenes. ¿Sí? Se ve clarísimo ese bloque de ujú, órdenes allí. Entonces, lo más probable para este par es que en el mes de mayo saque la liquidez de ese bloque de órdenes y luego empiece a subir un poco. Fíjate que le quedan unos 200 pips por bajar aproximadamente. Entonces la direccionalidad, fíjate que la tomamos en mensual. La posible direccionalidad que puede tener es que va a bajar hasta aquí. Ahora vamos cambiando a semanal. ujú, En semanal ya tenemos, fíjate que aparte del bloque de órdenes que se ve en mensual, tenemos que lo que acabamos de ver hoy, que es un imbalance. ¿Dónde? Fíjate, aquí está esta mecha, aquí está mecha. ¿Sí? Que tenemos zonas de imbalances. Cuando cambiamos a diario, tenemos ahora, más allá del imbalance, tenemos un imbalance más pequeño abajo y tenemos ahora un bloque de órdenes diario. ¿Sí? Fíjate cómo va, al momento de ir cambiando la temporalidad, nos van apareciendo los puntos de posibles entradas. ¿Ok? Y aquí tenemos este bloque de órdenes, se ve mejor que el mensual que era más grande. ujú. Fíjate que la zona de aquí, vamos a ver, son 78, 80 pips, aún es muy grande para entrar en este bloque de órdenes, sin embargo lo vamos a ir refinando. ¿Sí? Ya si lo coloco en temporalidad más pequeña, el gráfico se va a expandir mucho. Entonces, ya ahí cuando el par se vaya acercando, lo podemos empezar a ver que si en una hora y así. Pero por ejemplo, hasta 4 horas, fíjate que aquí también tenemos un pequeño bloque de órdenes, chiquitico. Tenemos dos, tenemos este, aquí es donde estaba el imbalance semanal, y aquí tenemos este más pequeño. ¿Sí? Fíjate cómo el par no va dejando las huellas. Entonces este par estaría bueno analizarlo Ujú, para buscar ventas hasta ese punto. Me faltan como 200 pips por bajar, serían buenos puntos que se podría agregar. Fíjate aquí, ya el par en este punto nos hizo un bajo más bajo. ¿Dónde? Fíjate que este bajo, ujú, aquí ya hizo uno más bajo que el anterior. En diario nos está dejando aquí este bloque de órdenes, es decir, este puede ser una posible entrada para entrar ya de una vez en esa venta. ¿Sí? Obviamente esta es una venta larga, este par tengo ujú, tiempo que no lo opero, por lo cual no recuerdo cuánto es el promedio que mueve diario de pips, pero quizás pueda durar 2 semanas, una semana y media en ujú. llegar hasta aquí. ¿Ok? Entonces ya tenemos ese punto allí. Ok. Fíjate que ya en 4 horas mejora la zona, se ve un punto más con mejor estructura. Tenemos este aquí, este bloque de órdenes aquí mejor. Ya que andamos bajando, vamos refinando. Fíjate que este ya fue sacado, este ya aquí se ve mejor. Aquí hay imbalance, vamos bajando. Aquí hay una doji, vamos bajando.
Y en 5 minutos, pues me quedo con este mechazo de aquí. Aquí hay bloque de órdenes pequeñitos. Vamos a ver si esto fue sacado. Tenemos este bloque aquí pequeño que creo que aún no ha sido sacado. No. Tenemos este bloquecito aquí pequeño. Entonces aquí lo que hay que hacer, pues bueno, el seguimiento para ver si nos confirma la venta. Incluso voy a colocar una alarma porque me gusta el par. Voy a colocar por aquí. Ujú. A ver qué hace. Vamos a ver, este par. Vamos a ver. Le faltan pocos picks por llegar. Entonces tiene buena estructura. ¿Ven? Si tienes allí alguna duda, consulta. No, no, está bien. Perfecto. Entonces recuerda la tarea. Vas analizando varios pares. Ajá, entonces sería, ujú, Vas analizando primero. digamos, sería analizar ajá, ujú, y después colocarle bloque de órdenes. ¿Qué más me dijo? El imbalance. Ver las zonas de bloque de órdenes y las que tengan imbalances. Ok, ujú, ok, ajá, Bien, entonces me envías eso por el WhatsApp. Recuerda que esta clase está en el canal de YouTube también. El repaso para que si tienes dudas, ujú, pues bueno, ¿está ves el bien? tema del imbalance, igual con el bloque de órdenes y la estructura. ¿Sí? Ya la próxima clase, que sería Ujú. el domingo, pues a esta misma hora. Sí, Listo. claro. Entonces, Ajá, el domingo analizamos, la siguiente clase analizamos. Si las dos siguientes clases analizamos, luego vemos teoría y así vamos implementando la teoría con la práctica. ujú, está bien. Yo seguramente esta semana le mando el resto Ah, perfecto. que quedaba ahí. Por el mismo método, ¿sí? Por Western Union. Ujú. Sí, ajá. Sí, sí. Ujú, Perfecto. Vale, entonces, Yorleni, que está pases bien. excelente noche. Gracias por tu tiempo y pues bueno, cualquier duda, pues me avisas allí por el WhatsApp. Ajá, está bien. Muchas gracias. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego.